responsabilidad que tiene. ¿Está bien? Es decir, la responsabilidad, ahora vamos a una filmina si les queda un poco más claro, la responsabilidad es la capacidad que tiene una determinada persona de hacerse cargo de las decisiones que toma. Y sobre todo si esas decisiones tienen consecuencias negativas. ¿Está bien? Ejemplo. Yo hago un balance y lo hago bien. No tengo ningún tipo de responsabilidad si está bien hecho. ¿Soy un profesional responsable? Sí. Ahora, si ese balance está mal hecho, probablemente yo genere un daño a un tercero. Probablemente incumpla alguna ley ética. Probablemente incumpla alguna ley penal. Probablemente incumpla alguna ley civil, porque le estoy generando un daño a un tercero. Le estoy generando un daño a la sociedad penal. Estoy incumpliendo nuestro código de ética profesional. Es decir, repito, se aborda desde el incumplimiento. ¿Qué pasa cuando no hago lo que tengo que hacer? ¿Está bien? Y esa capacidad de hacernos cargo es lo que se llama la responsabilidad. Les voy a compartir pantalla. Así vamos con la filmina. Ahí vamos. Bien. Para ver qué responsabilidad tiene el contador, ¿está bien? Para ver qué responsabilidad tiene el contador, es decir, cuándo yo me tengo que hacer cargo de una decisión que tomo, primero tengo que conocer qué funciones tengo. Algo vimos cuando vimos allá por aquella clase el artículo 12 de nuestra ley de ejercicio profesional, que nos hablaba de las incumbencias, y las repasábamos brevemente. Pero yo no puedo conocer mi responsabilidad si no conozco cuál es mi función. ¿Está bien? Y la filmina me ayuda un poco, me resume algunas de las principales funciones que tiene el contador trabajando de manera independiente. Tenemos como dos esferas. La esfera judicial, que ustedes saben que más en este momento, en este cuatrimestre que les toca cursar, tenemos una materia dedicada a eso, con lo cual no nos vamos a meter demasiado con esa parte, pero sí con la parte extrajudicial. ¿Qué responsabilidades tengo yo? ¿O cuáles son las funciones? Y en función a esas funciones, ¿qué responsabilidades tengo? Bueno, ahí tengo varias funciones que me nombran, al menos las más importantes. ¿Puedo ser síndico societario? Sí, ahí la filmina me aclara que es una incumbencia que comparto con los abogados. El síndico societario, ¿qué hace el síndico societario? Si me escucha alguien de sociedad, a lo mejor me rete, pero para resumir, para aquel que leyó por arriba sociedades, el síndico societario básicamente hace un control de legalidad. Esa es la función que tiene un síndico societario, realizar un control de legalidad sobre una determinada organización. Asesor impositivo, liquidador impositivo, todos saben de qué se trata. Otra función puede ser la constitución de sociedades, asociaciones, asesor financiero, costos y auditor externo. Estimo que la mayoría cursó auditoría, con lo cual un poco en auditoría se ve esto de responsabilidad, de la responsabilidad que tiene el auditor. ¿Está bien? Javi, no sé si vos querés agregar algo con esto. Bueno, es importante por ahí entender que si bien las normas legales establecen incumbencias de ciertas profesiones,
hoy por hoy esos límites por ahí son cada vez más grises. Entonces, el contador a veces tiende a preocuparse más en que no ingresen en nuestra profesión, a ver en cómo uno puede avanzar por el resto. Desde mi punto de vista, es una opinión solamente, es una opinión equivocada. Si mi preocupación pasa porque la chica del Vapropagos reliquida un ingresos brutos vencido y estoy tratando de que no lo haga, yo por ahí me debería preocupar más cómo avanzar dentro de los límites legales sobre otras profesiones, ¿no? Sobre las cuestiones informáticas, legales, de marketing. Entonces, cuando son las funciones del contador, yo esta pantalla la tomo como un piso, no como un techo, una cáscara que me contiene. Eso es lo que quiero que quede claro. Cuando la armamos con la cátedra, por ahí deberíamos haberle puesto, es desde acá para arriba, no desde acá para adentro, porque si no, nos encerramos y terminamos dependiendo a la larga de una norma, ¿no? En el año 95, para los que cursaron judicial, apareció una ley que modificó la ley de concursos y quiebras y dispuso que solamente los contadores pueden ser síndicos concursales, y tiraban fuegos artificiales por poco porque vamos, solamente los contadores, como si ellos nos dieran más trabajo y como si los abogados hubieran perdido terreno. Y yo lo tomo como bueno, es algo bueno, pero uno debería avanzar un poco más, ¿no? Esa aclaración me parece importante. Y cuando les toque hacer el curso de perito, se van a dar cuenta que los que están sentados en el aula somos de diversas profesiones, ¿no? Y no es que el contador solamente tiene la función de perito, sino que hay además economistas, licenciados en administración y de otras profesiones. Y quien dispone a la larga cuál es la incumbencia que corresponde termina siendo el juez. Así que esto tómenlo como un piso, no como un techo a alcanzar. Bien. Bueno, otras tareas que realiza el contador público, lo que podemos realizar nosotros en el ejercicio profesional: registración contable, liquidación de sueldos, impuestos autoliquidables, pago de sueldos, elaboración de actas societarias, etc. Todas estas tareas vienen de la mano o tienen una responsabilidad. Por lo cual, si nosotros cualquiera de estas tareas, o le sumo si quieren como para ser más claros y exactos, todas las incumbencias que menciona nuestra ley de ejercicio profesional, todas tienen de la mano de la responsabilidad. Y repito, acá vamos a ver qué pasa si las cosas no las hago como las debo hacer, si las hago mal, si incumplo alguna norma, etc. En general, ahí un poco la Filmina define a la responsabilidad de la RAE, la determina como la cualidad de responsable, que el irresponsable dice que pone cuidado y atención en lo que hace o decide, está el obligado a responder, ahí está en esto que yo le decía de hacerse cargo, es la obligación de responder por cuando se toma una mala decisión. Y básicamente tenemos tres tipos de responsabilidades en general. Tipos, líneas, grupos. Tres tipos de responsabilidades. ¿Sí? Que en sí la principal diferencia que existe entre cada una de ellas viene dada por de dónde nacen o de dónde surgen. La responsabilidad civil viene de un marco legal que es el Código Civil. La responsabilidad profesional también tiene un marco legal que es nuestra ley de ejercicio profesional, nuestro código de ética, nuestra 2488. Y la responsabilidad penal también tiene un marco legal que será, valga la redundancia, en función de la palabra, nuestro código penal. Es decir,
todas tienen una normativa distinta. No es lo mismo lo civil que lo penal que lo profesional. Ahora bien, todas son distintas desde su nacimiento. ¿Y hay alguna relación entre ellas? Sí, claro. Depende de lo que estamos hablando, de la gravedad de la causa, del hecho, de lo que pasó, del incumplimiento, del delito. No es que andan separadas por la vida. Vamos a ver casos, vamos a ver ejemplos que, como se llama, puedo caer en los 3 tipos de responsabilidades. Brevemente, la responsabilidad civil significa responder hacia un tercero, es decir, tener esa capacidad de hacerse cargo y resarcir el daño causado a un tercero. ¿Está bien? Con lo cual deberíamos conocer lo que dice nuestro Código Civil respecto al ejercicio profesional, respecto al contador público, que ahora lo vamos a ver. La responsabilidad profesional, a priori, a la clase de hoy, o hasta hoy, es la que ustedes más conocen. ¿Por qué? Bueno, porque es la capacidad de responder cuando uno incumple con una ley profesional, nuestra ley 1620, nuestra ley 2488, o cuando cumple con normativas éticas, nuestro código de ética. En lo civil, tengo que resarcir el daño. En lo profesional, no tengo que resarcir el daño, sino que tengo sanciones, que ustedes las conocen, que como hablábamos en su momento, ninguna tiene que ver con cuestiones pecuniarias, monetarias. En ninguna el Consejo Profesional, a través de su Tribunal de Ética, va a decir usted tiene que pagar por lo que hizo tanta plata, sino que son sancionatorias desde el punto de vista de la profesión. ¿Qué pasa si no cumple el código de ética? ¿Qué pasa si no cumple la ley de ejercicio profesional? A priori, repito, esta es la responsabilidad que ustedes más deberían manejar, porque saben lo que pasa si yo no cumplo con alguna de estas disposiciones legales y éticas. Interviene, a través de una denuncia, todo el procedimiento, etcétera, etcétera, interviene el código de ética. Perdón, interviene el Tribunal de Ética y tiene la capacidad, o tiene esa potestad disciplinaria de la capacidad de sancionarnos, que va desde una advertencia hasta la suspensión o cancelación de la matrícula. Y por otro lado está la responsabilidad penal. Como decíamos, emerge de la figura del Código Penal y las leyes que complementan el Código Penal. Y acá se tiene que configurar un delito en la responsabilidad penal, perdón. Como concepto dice que se basa en el reproche de la conducta del individuo e implica un castigo o una sanción. Dice, el principio de tipicidad es de estricto cumplimiento. La responsabilidad penal tiene que ver con lo que dice el Código Penal. Es decir, lo que dice taxativamente. O soy responsable o no soy responsable. O cometí el delito o no lo cometí. No es que parece que lo mató, parece que es el asesino, no. Nada es por asimilación en el Código Penal. También deberíamos conocer qué dice nuestro Código Penal respecto al contador público. ¿Está bien? Es decir, cada uno tiene su origen en una ley o en leyes. Ahora, ¿andan separadas por la vida? No. Depende de la causa, del hecho, de la gravedad, del incumplimiento. Ejemplo, si uno, vamos a suponer que hace un
informe de auditoría, pero no tiene los papeles de trabajo. No los tiene los papeles de trabajo. Pero el informe está hecho en tiempo y forma, está todo ok. No es un informe que sea falso, pero incumplo con el código de ética, que habla que tengo que conservar los papeles de trabajo. O sea, en ese caso podría ser sancionado por el Tribunal de Ética, y ahí terminaría la cuestión, porque nadie me va a demandar, nadie me va a hacer un juicio, nadie me va a reclamar que lo indemnice, o sea, nadie me va a hacer un juicio civil, y tampoco caigo en responsabilidad penal, porque no incumplo con lo penal. Ahora, si la causa es un balance falso, y encima se prueba la intención, es decir, tengo la intención de dañar, bueno, ya estoy en manos de lo penal. Vamos a ver qué nos dice el código, después vamos a ver qué nos dice el código penal respecto al balance falso. Pero en principio caería en la responsabilidad penal. Y probablemente me denuncien ante el Consejo, y el Consejo también me sancione, y probablemente un tercero me haga un juicio y me gane desde el punto de vista civil y tenga que resarcir el daño. O sea, a raíz de un balance falso, yo tengo que resarcir el daño al tercero, puedo ir preso por la responsabilidad penal y me pueden cancelar la matrícula por lo profesional. Se entiende que no son responsabilidades que van aisladas, o pueden ir, depende de la gravedad del hecho o de la causa. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Bien, perfecto. Si tienen alguna... Igual, repito, en auditoría algo, aquellos que cursaron auditoría, algo se ve respecto a la responsabilidad. Sobre todo la responsabilidad con trabajo o encargos de auditoría. ¿Sí? Sobre todo con encargos de auditoría. Hay cuestiones que también tienen que ver con, más en la generalidad, ya no metiéndome con cada una de las responsabilidades, después le doy el pase a Javi que continúe, pero digo, también está en las expectativas que tiene la sociedad o el cliente de la responsabilidad que tiene que tener el contador, que seguramente es distinta a la responsabilidad que tenemos. Es decir, ¿qué espera la sociedad de nosotros como contadores? Y lo que espera, la expectativa que tiene de nosotros, de nuestra responsabilidad, ¿coincide con cómo nosotros nos desempeñamos? Porque una cosa es la expectativa que tiene el cliente, otra cosa es lo que yo hago, y otra cosa es lo que tengo que hacer que me dicen las leyes, que a veces no van de la mano. El tema de las expectativas, de lo que tenemos que hacer y lo que debo hacer. También eso puede llegar a generar un interrogante y caer en responsabilidad. Después, cualquier tipo de esa responsabilidad, como lo vimos en la parte profesional, todo se tiene que probar. ¿Está bien? Balance falso. Un informe de auditoría. Presenta razonablemente la realidad patrimonial, económica y financiera del ente. Y yo como contador, a lo mejor uno dice, uy, sí, pero la responsabilidad es muchísimo mayor en un balance o en un informe de auditoría que en una certificación de ingresos. Sí, es verdad, la responsabilidad es mayor, muchísimo mayor. Ahora, por otro lado, la opinión que yo deposito o que está contenida en el informe de auditoría es una opinión. Y es mi opinión. Y probablemente sea distinta
a la opinión de otro colega. Y yo puedo decir, bueno, pero yo no utilicé prueba sustantiva de validez, solo me hice el juicio de valor con las pruebas de cumplimiento de control. Opinión difícil, es decir, desde el punto de vista del profesional, más fácil de defender, por así decirlo. Ahora, una simple certificación, si a mí me dicen certificar los ingresos y me traen un recibo de sueldo que dice 100.000 y yo pongo 105.000, ¿y cómo lo defiendo eso? Por eso, a priori, pareciera que la responsabilidad es mucho mayor, que de hecho lo es en un balance o en un informe de auditoría, pero a lo mejor uno piensa que la responsabilidad es mucho menor en una certificación, que a lo mejor es lo que nos toca hacer, es lo primero que a lo mejor les va a tocar como recién graduado, y dicen, no es una certificación, no pasa nada. Sí, no pasa nada, sí, no sé si no pasa nada. Pasa si mentimos, obvio, primero que mentir está mal. Primero. Y segundo, que nosotros, la norma después me ayuda a lo que digo, tenemos mayor responsabilidad que un ciudadano que un no profesional, por así decirlo. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos ciertos conocimientos que si encima esos conocimientos los forzamos a un delito, a la comisión de un delito, bueno, la pena es mayor, el problema es mayor, la gravedad de la causa es mayor. Porque estoy usando lo que sé, mis conocimientos, mis habilidades, lo estoy usando para la comisión de un delito. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien. Javi. Sí. Tomo donde dejaste vos, y vos estabas hablando de que el hecho de ser contador no es que nos hace más importantes en la sociedad, ni mucho menos. De hecho, a veces el hecho de ser contador puede llegar a los prejuicios que tienen sobre los abogados que son chantas, los arquitectos que son colgados, los psicólogos que son voladores. Todos tenemos esas etiquetas que no es ni culpa de uno ni culpa de nadie, son etiquetas, ¿no? Vos sos frío calculador, claro, sos contador, sos el que tiene que hacer la división de la pizza en la tratoría porque sos contador, sos el que se tiene que encargar de la cooperadora de la escuela porque sos contador. Entonces es como que la sociedad recarga sobre la profesión. Y también, Javi, perdóname que te interrumpa. También esa etiqueta viene por cuestiones como los casos que vimos, como Enron, que nos ponen cerca del fraude y que desde ese momento, 10 años para adelante, recién ahora se está cambiando un poco la lógica. Pero en su momento, como hablábamos en su momento, o sea, la sociedad al contador lo tenía como el que estaba cerca del fraude por lo que había pasado. Claro, como un dibujante profesional, como dicen algunos, o como un contador creativo. Exacto. Pero bueno, agarrándome lo que vos decís, yo lo que uso a veces es la palabra, que la palabra contador magnifica en el bueno y en el mal sentido todo lo que hacemos. Porque si hacemos algo bien, el hecho de ser contador lo agranda, porque se presupone que le pusimos mucho conocimiento en virtud de todo lo que estudiamos. Pero si hacemos algo mal, fíjate cómo se equivocó y encima que es contador. Entonces, a veces uno debería replantearse si es conveniente sacar esa carta en la charla, ¿no? En una negociación de tipo empresarial, para poner un ejemplo, ¿no? Yo estoy negociando un convenio colectivo de trabajo, un incremento, y a veces el hecho de poner la cartita arriba de la mesa de que soy contador, termina saliendo mal porque fracasé en mi negociación, fracasé en mi objetivo, y el hecho de haber sido contador, dice, ni él siendo contador pudo llegar a un acuerdo con el sindicato o con tal cámara empresarial. Entonces, la sociedad pone una expectativa en nosotros, lo que hace que a veces esa cartita que ponemos nos puede jugar o muy a favor o muy en contra, ¿no? A mí me causa gracia porque tenía un amigo que cada vez que me presentaba como contador. Le digo, pues, vamos a comer cumplí 50 años, ¿qué tiene que ver que yo sea contador? Entonces, mira, Javier, el contador. Claro, es como que, no sé, era la forma de presentarme. Yo digo,
no me presente como contador, porque después la gente me empieza a preguntar cosas que yo por ahí no le puedo responder o no tengo ganas y incomoda. Obviamente esa forma de ser no es la misma que cuando me recibí. A mí me inflaba el pecho que me presenten como contador, fruto del esfuerzo que me había costado obtener ese título. Entonces, ojalá que me diga que soy contador, ojalá que me presente como contador, y entonces uno se ponía orgulloso. No es ni una cosa ni ocultarlo. Si surge, surge y tendrá la connotación que tenga que tener. Esto es importante, ¿por qué? Porque a veces habíamos visto, no hace falta que la pongas de nuevo, pero habíamos visto una segunda pantalla donde hay tareas que hacen los contadores que no necesariamente requieren el título de contador. Pagar los sueldos, alguna tarea de investigación de mercados, emisión de recibos de sueldo, liquidaciones impositivas o archivo de documentación. Y si el contrato que celebra uno con nuestro comitente o nuestro cliente le pone la palabra de contador, automáticamente le estoy poniendo una lupa. Diciendo, me estoy haciendo más responsable de lo que yo realmente soy, porque no dejo de ser un junior o un semi-senior o un data entry para algo que voy a cobrar exactamente lo mismo. Entonces a veces no es necesario poner la palabra contador. Y ya que nombro la palabra contrato, por ahí algo que viene más tarde o tal vez lo omitimos, que la responsabilidad surge por el hecho de que uno celebra un contrato con el cliente. Y ese contrato no necesariamente es un contrato como el que nos tienen acostumbrados en auditoría o en derecho privado de ser un contrato escrito. El hecho de enviarnos mails, de tener charlas, de tener algunos intercambios de WhatsApp, constituyen un acuerdo de voluntades que no es ni más ni menos que la definición de contrato. Y el hecho de violar ese contrato, de incumplir, hace recaer en la responsabilidad. Y cuando se pone la palabra contador en ese contrato, automáticamente lo que surge en ese caso ante el incumplimiento es un efecto tal vez un poco mayor. ¿Por qué? Porque existe una confianza depositada por el comitente en nuestra condición de contador, con lo cual todo el daño que uno deba resarcir termina siendo mayor, tal vez para una actividad que no requiera de nuestro título profesional. Así puede haber un contrato escrito o un contrato no escrito, pero no por eso se deja de cumplir o incumplir. No hay nada firmado, sino que se dieron ciertas condiciones que pueden probarse como por otros medios. La prueba de los contratos es importante en un contrato escrito, pero a veces existen pruebas testimoniales o, como yo suelo hacer a veces, esta es una jugada típica mía, que es que cuando yo doy de alta a una sociedad, ¿no? Y se compromete la empresa que yo le lleve los papeles, lo primero que hago es acta número 1, aprobación y distribución de cargos de los socios y de los gerentes, y acta número 2, la aprobación de contratación de mi estudio contable. Entonces yo ya no necesito sí o sí tener un medio de prueba. Hasta que no aparezca otro acta, yo soy el contador, y encima se devengan los honorarios en cada mes en la contabilidad, mucho más que probar no hay. O sea, a las pruebas me remito. Hay un acta donde deciden contratarme y hay un asiento que dice honorarios a pagar todos los meses. ¿Qué más querés? Un papel. Entonces ahí sí, ellos pueden incumplir o yo incumplo. Esa es la comúnmente llamada responsabilidad contractual. Acá Ramiro a veces nos reímos porque el que rinde libre, le preguntás y dice, responsabilidad contractual es la que surge de romper un contrato escrito. Y la extractual es cuando no hay un contrato. Y no, es una falacia, porque la responsabilidad extracontractual emerge cuando el afectado es un tercero, es un ajeno al contrato. Y siempre damos el mismo ejemplo, no hay muchos tampoco. Pero en un contrato de contabilidad y auditoría, donde el contador emite los estados contables y esos estados contables son utilizados para, por ejemplo, para acceder a una línea de créditos, para obtener un subsidio o para ganar una concesión,
y se perjudica el tercero, bueno, ¿qué pasa? El contador tiene una responsabilidad, pero aunque la persona que lo contrató no le demande nada, sino que el tercero damnificado, en este caso el banco que no pudo cobrar su crédito o el municipio que no pudo resolver su problema de concesión, fueron perjudicados. ¿Por qué? Porque la labor del profesional no fue del todo óptima como para poder alcanzar los objetivos. Entonces, a veces, cuando uno dice, haceme una certificación de ingresos que dé 90.000 pesos de ingresos por mes. ¿Por qué? Para sacar un crédito en el colegio profesional. Entonces, el contador podría decir, si yo acordé con este psicólogo elevar esto, ¿quién me va a decir algo? Nadie me va a decir nada hasta que la persona incumpla. Cuando incumpla, el colegio de psicólogos o la caja de psicólogos va a sacar el contrato de mutuo, que es como técnicamente se llama, y va a pedir la documentación respaldatoria, que es una certificación de ingresos. Entonces lo que va a hacer es, pero ¿cómo? Si esta persona ganaba 100.000 pesos por mes, dice el contador. Va a revisar las facturas y cuando se audite eso, se perite, depende de la instancia, va a surgir que el contador, la labor del contador, tuvo implicancias en un tercero. Esa es la responsabilidad extracontractual, ¿no? Y siempre ahora, desde acá hasta que terminemos la clase, vamos a hablar de responsabilidad civil, ¿no? Y la responsabilidad civil requiere que se den 4 elementos, que ahora va a pasar Ramiro a la próxima pantalla, donde tiene que haber algunos presupuestos que parecieran que fueran muy técnicos, pero cuando van al Código Civil sirve de glosario y les va a explicar bien. El primer presupuesto es que tiene que existir el daño, ¿no? Y ese daño debe estar acreditado. O sea, estamos hablando de que no puede haber un daño potencial, por así decirlo. Es decir, no puede haber un daño que no se pueda demostrar efectivamente. Una situación típica es en el caso, podemos utilizar muchos casos, ¿no? El caso de los impuestos, ¿no? Hay una teoría que se llama teoría de las correcciones simétricas, ¿no? Entonces el contador se olvidó de pasar una factura de compras, ¿no? Y ¿qué hace? La pasa el mes que viene, ¿no? Para los que trabajan en un estudio contable o tienen noción de impuestos, saben de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué dice la teoría de las correcciones simétricas? Ningún perjuicio, que está desprolija de cuenta, el estudio presentó en tiempo y forma y vos no tuviste ninguna consecuencia. Entonces, obviamente uno tiene que jugar con eso y decir, ¿sabes qué? Rectifico la declaración jurada, te incorporo la compra y no hay ningún inconveniente. Pero tiene que existir el daño, y el daño se diferencia de otras cosas que no son daño, que no hay lesión. Entonces, una desprolijidad no siempre es un daño, ¿no? Para ser claros. Yo me estacioné en la vereda, en la subida de un auto. No vino la persona, nunca dañé a nadie, nunca le impedí la entrada y la salida a ninguna persona. Entonces, ese es el primer presupuesto, ¿no? Tiene que existir el daño y debe ser acreditado. El segundo es que el daño sea por acción u omisión ilícita, ¿no? Es decir, que vaya en contra de las normas. Cuando hablamos de acción u omisión, estamos hablando de cualquier tipo de daño que provenga o no de la intención. Entonces, pasamos para la clase que viene todo el daño que tenga que ver con acción deliberada de dañar. Entonces nos quedamos ahora con dos cuestiones muy importantes: el caso fortuito y la fuerza mayor, ¿no? Que son situaciones en las cuales, si bien
no hay intención, puede acreditarse algún tipo de daño. Entonces, si la situación viene por caso fortuito, fuerza mayor, y esta es demostrable, no existe un daño en sí. ¿Por qué? Porque la persona no tuvo forma de prever esa situación puntual. Vuelvo al ejemplo de la presentación de la declaración jurada. Se cortó la luz en todo el barrio el día 16 que vencía IVA. Bueno, yo ahí no puedo alegar que hubo caso fortuito, fuerza mayor. Tuve desde el día 10 hasta el 16 para presentar la declaración jurada. Ahí empiezan a jugar otras palabritas que son la negligencia y la impericia, ¿no? Que yo, como profesional, debo tener en cuenta que no puedo presentar la declaración jurada el día 1 porque del 1 al 10 pueden aparecer facturas del mes pasado. Tampoco la puedo presentar el día 16 porque lo que estaría haciendo es poner en riesgo, ¿no? la caída en incumplimiento. En el medio, del 10 al 16, tengo un pequeño margen para jugar y ahí negocio con el cliente. ¿Qué hacemos si no están todas las facturas? ¿No presento y caes en multa? Y si a mí la persona me responde por mail o previamente me dice, no, hasta que no tengamos toda la facturación no presentamos, él asume que puede haber una multa por incumplimiento de los deberes formales, yo quedo eximido como profesional de la responsabilidad. ¿Por qué? Por misma persona me releva la responsabilidad. No es que yo directamente estoy incumpliendo porque quiero. Ese es otro de los presupuestos, ¿no? La tercera es que existe un factor de atribución de responsabilidad, que es básicamente dos tipos de factores, que son los factores objetivos, la responsabilidad de la cuestión que se está resolviendo, o factores subjetivos. Subjetivo viene de sujeto, de la persona, y objetivo viene de objeto, que es el objeto del contrato. En general, la gran mayoría de las acciones ilícitas provienen de cuestiones subjetivas, es decir, que alguna persona, por acción u omisión, no pudo cumplir con el contrato. Y por último, lo que se llama la relación causa-efecto, ¿no? Los que alguna vez vieron cómo caen las fichas de dominó podrían tener gráficamente en su cabeza el ejemplo. Uno no puede decir, vos sos el culpable de que no me dieron el IFE. ¿Por qué yo? Porque vos hace un año me dijiste, seguí facturando, porque si sale un crédito no te van a dar crédito en la pandemia. Entonces, no existe una relación directa. Uno viene trabajando de una forma y no le puede decir evadí, porque si vos evadís va a aparecer una norma que le dé plata al que facturó cero. No existe una relación de causalidad directa. Uno viene actuando de una manera y las consecuencias son siempre consecuencias directas de las acciones. No existe, los que estudiaron por ahí más en administración, el diagrama de espina de pescado, donde una causa, ¿no?, se va transformando y va derivando en distintos efectos. Por eso es muy importante tener estos 4 puntos, que ahora voy a hacer algunas pequeñas aclaraciones del Código Civil, que hay que tener en cuenta, ¿no? Si alguien tiene que hacer una pregunta, la hace, si no sigo continuando. La primera cuestión es que lo primero que debe prevalecer es que existe una función de resarcir, ¿no? ¿Qué es resarcir? Bueno, pagar por lo que se hizo. Esa es una forma de resarcir, ¿no? Che, mirá, yo te generé un daño. Bueno, ¿cuánto vale ese daño para vos? Siempre está la instancia previa a la parte judicial. Mirá, ¿sabés qué? Con que no me cobres este mes de honorarios, yo ya me doy por resarcido y listo, me parece lógico. Por eso a veces del contador se busca el reconocimiento de errores y decir, che, mirá, me mandé un macanón, me olvidé de trasladar el incremento del convenio colectivo que se aprobó el 27 de septiembre, porque siempre se aprueban a fin de mes los convenios colectivos. Y yo, la verdad, no lo tuve en cuenta y liquidé igual. Entonces, ¿qué me dice a mí el empresario? Che, me va a tener lío con los empleados.
Bueno, mirá, por un lado, yo les voy a explicar a ellos que me equivoqué y que el mes que viene va a estar corregido. Y para resolver el problema, este mes te voy a cobrar el 50% de honorarios. Porque, si te parece, para resarcirte. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ese mes le haces una factura que diga 50% de bonificación y queda resarcido el daño. No hay que llegar a una instancia judicial. Pues si llegamos a esta instancia judicial es porque estamos a punto de perder el cliente o lo perdimos. Tampoco es una forma de lavar las culpas y de autoflagelarse, sino que es evitar el paso previo al conflicto. Siempre hay una forma de resarcir. Y lo que no se hizo, a veces se puede recurrir a otra persona para que lo... ¿no? Ese es el principio entonces para reconocer lo que es la función resarcitoria. Otra cuestión importante a tener en cuenta es lo que son las previsiones, ¿no? Siempre en un contrato, como habíamos hablado de caso fortuito y fuerza mayor, siempre aparece la teoría de la imprevisión. El Código Civil no diferencia una cosa y otra, aunque en la doctrina sí está diferenciado, pero sí es importante, sobre todo en esta cuestión de pandemia, reconocer que existen actos externos que nos pueden eximir de la responsabilidad. Si a mí no me dejan salir a la calle, ¿no? Y en mi casa no tengo computadora y no tengo impresora, yo no puedo emitir los recibos de sueldo. O sea, tiene una cuestión lógica. Obviamente, el contador aprovecharé cuando va a Coto, se va a traer la impresora y se va a traer la computadora a la casa y lo hará. Pero cuando existen estas situaciones inusitadas, el contador podría llegar a quedar relevado de esa responsabilidad. Y cuando aparecen situaciones de terceros, por ejemplo el típico caso de me robaron los libros del auto, bueno, lo primero que debería decir uno es, ¿qué hacían los libros en tu auto? No, siempre los tuve en el auto. Bueno, entonces ahí vos tuviste negligencia. En ese caso no existe una especie de exhibición de la responsabilidad, porque yo no puedo andar con los libros de los clientes en el auto. Me voy a jugar al tenis con los libros rojos adentro del baúl. O sea, es una irresponsabilidad, hablando de responsabilidad. Ahora, si yo tenía pensado ir a personas jurídicas mañana a rubricar los libros y me robaron las actas, bueno, lógicamente es un factor de atribución externo que me exime a mí de la responsabilidad, ¿no? Cuando hablamos del caso de la pandemia, a veces es lo que se llama comúnmente la imposibilidad de cumplimiento, ¿no? Yo tengo los recursos, pero no me dejan salir a la calle. Si yo salgo más de 5 cuadras, me pueden llegar a labrar un acta. Continuamos con lo que es la responsabilidad civil y a ver qué más tenemos. Los daños a las personas y al patrimonio, ¿no? Antes que me olvide. En algunas circunstancias lo que se puede llegar a dañar es el daño de la moralidad de la persona, ¿no? Es decir, algo que lo deje expuesto desde el punto de vista personal. Y en otras situaciones lo que se daña es el patrimonio de las personas. Cuando el daño patrimonial es fácil de establecer, la responsabilidad ya queda directamente relevada por el hecho de aceptar esa reparación a la persona. En cambio, cuando el daño es moral, ya directamente a veces lo que hay que hacer es recurrir a otras instancias, ya sea de negociación o de mediación, donde la persona pueda ponderar ese daño. El típico caso es cuando, por ejemplo, un negocio queda desprestigiado o una empresa queda expuesta ante una situación ante la competencia o se pierde algún tipo de mercado. Bueno, esas acciones son acciones que manchan un nombre, ya sea el nombre de una persona o el nombre de una empresa, ¿no? Por eso es importante a veces entender que no todo daño es reparable con dinero, porque a veces el daño moral es
muy difícil de reparar. Siempre hablando de, hoy Ramiro les habló del Código Civil, ¿no? El Código Civil trata de todo lo que son los daños a las personas que tienen que ver con el resarcimiento. Recuerden que el Código Civil puede ser aplicado no solamente ante una persona física, sino ante una persona jurídica. Es decir, que el derecho de resarcir puede provenir, por ejemplo, de una sociedad o un estudio contable, en el caso de que quien incumpla sea la parte profesional o de una empresa. Pero en cambio, la responsabilidad penal, sin meternos en profundidad en el tema, no puede ser una persona jurídica la responsable. ¿Quién es el responsable siempre en una persona jurídica? A ver si recuerdan. Un presidente, un director. En un crucero que se hunde, el capitán estaba en el baile del capitán, que es lógico, ¿no? Y se hunde el crucero, ¿no? ¿Quién es el responsable penal ahí? El capitán. Bueno, bien, en cierta manera es responsable penal. ¿Y Costa Crucero es responsable o no penalmente? No, civilmente, pero penal no. Hay que ver cuáles fueron las decisiones, porque si el capitán en realidad estaba en el baile del capitán, como suele pasar en los cruceros, pero la orden era parar en un lugar donde no era apto para parar y era una orden de la empresa, alguien de la empresa va a tener que ser el responsable de esa decisión, lógicamente compartida con el capitán que aceptó eso. Eso es muy común cuando se nos plantea en el estudio, yo armame una SRL porque voy a tener muchos empleados y no quiero ir en cana. Digo, a ver, ¿y quién va en cana? Y le pregunto yo a la gente, nadie, no va nadie en cana. Digo, vos no ves los noticieros, vos no ves nada, le digo, porque si vos sos el socio gerente o sos el director de una SA, vos sos el responsable de las decisiones que toma la empresa. Si vos no le das casco a los obreros, no es que no va nadie en cana, va en cana el responsable en no darle los cascos o quien no contrató a la RT o los seguros. Entonces, lo importante es que hay que tener en cuenta en que la responsabilidad penal, el hecho de contar con una firma o un estudio profesional no me exime de la responsabilidad penal, además de que firmo y tengo una responsabilidad profesional. Por último, a ver, me quedaba una cuestión pendiente. Siempre existe lo que se llaman los atenuantes y los agravantes. Lo habrán escuchado ustedes, sobre todo en lo penal. Bueno, también existe eso en la cuestión civil. Todo lo que son atenuantes son aplicables cuando a veces una cuestión fue llevada a cabo por desconocimiento o impericia o por poca experiencia. Pero cuando ya hay agravantes, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque si existe intención, ya estamos hablando de un hecho culposo o doloso. Doloso, muy bien. El hecho doloso proviene de ¿qué? De una acción deliberada de hacer el mal a alguien. Por eso siempre hablamos de homicidio culposo, homicidio doloso. La persona que venía manejando y se cruzó en una bicicleta sin luces y venía a 40 por hora y lo pisó, será homicidio culposo. En cambio, si la persona venía a 180, se va de la banquina y pisa a la misma persona, siendo exagerado en el ejemplo, será un homicidio doloso. Entonces, siempre existen formas de atenuantes y agravantes. ¿Eso quién lo va a determinar? En el caso de judicial lo va a determinar un juez, salvo en el caso de hechos dolosos. Cuando hay hechos dolosos, no existe esa atenuación. ¿Por qué? Porque la persona tuvo la intención de hacer un daño. No existen atenuantes en el hecho doloso en la parte civil. Es más, para meterles más preocupación, generalmente el hecho de ser contador, como les dije al principio, agrava los problemas, ¿no? Y vos sos contador, vos deberías haberte fijado, vos antes de anotarme en
en el monotributo deberías haber visto que esta actividad no encuadraba en el régimen, antes de anotarme en ingresos brutos deberías haber visto que yo trabajaba en 2 jurisdicciones, sos contador, estudiaste para eso, tenés un título, y eso lo que hace es generalmente agravar un poco la situación por el hecho de ser un profesional. Ya vamos a ver un poquito más adelante, cuando veamos algo que tiene que ver con las profesiones de riesgo, que la profesión de contador, así como la profesión de médico, de psicólogo, son denominadas profesiones de riesgo. No porque somos dobles de riesgo que nos podemos accidentar, sino que el riesgo fruto de la confianza que deposita, como decía Ramiro, la sociedad en nosotros. Entonces, si nosotros nos mandamos una macana, la sociedad se perjudica. Ahora, si se manda una macana, no lo voy a, quiero que me entiendan, no lo voy a desmerecer. Si se manda una macana a un diseñador gráfico, ¿corre peligro la sociedad? Y no, el cartel será más feo, más lindo, vendrán más o menos clientes. Ahora, se manda una macana grande a un contador con una empresa y dejó a una ciudad sin trabajo directamente, por ser exagerado en el ejemplo, o dejó una familia sin cobertura de una RT. ¿Por qué? Porque la sociedad depositó en nosotros una cierta confianza y nosotros, por esa razón, como vamos a ver en el futuro, tenemos que hacer una reválida en el futuro de nuestra carrera. Lo vamos a ver cuando veamos posgrados y cuando veamos FAPSE y todas esas cuestiones. Para terminar, existe un principio que se llama principio de carga de la prueba, ¿no? ¿Qué pasa en la generalidad? En la generalidad, quien invoca el daño debe acreditar y debe probar el daño. Es decir, que si a mí viene un cliente y me dice, che, vos me perjudicaste con la obtención de un crédito porque vos no me presentaste los papeles en tiempo y forma, yo lo que tengo que decir es, mostrame el rechazo. No, yo ni fui a sacar el crédito porque vos no me presentaste las declaraciones juradas en tiempo y forma. Bueno, el problema es tuyo de probar que yo te cometí a vos un hecho dañoso a tu patrimonio. En general, el juez dice, bueno, quien invoca el daño debe probarlo. Hay dos excepciones, pero va en lo penal. En lo penal suele pasar algo parecido, ¿no? El acusado del delito no tiene que probar que es inocente, sino que quien alega ser perjudicado debe probar la culpabilidad, salvo en 2 delitos muy importantes que son el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito. En ese caso, la persona debe demostrarle ante el juez que se enriqueció ilícitamente o que no hizo lavado de dinero. Eso era lo que quería aclarar con respecto a la invocación de la carga de la prueba. No sé si Ramiro quería agregar algo más. No, Javi, me parece que se abordó el tema de la responsabilidad, sobre todo, como me parece apropiado hacer un mínimo resumen como para que queden algunas cuestiones claras de lo que se vio en la clase ahí que fuimos comentando y sobre todo de lo que se va a ver, que no es que el tema de responsabilidad termina acá. Es decir, definimos la responsabilidad, entendimos qué es la responsabilidad, hablamos de el incumplimiento, que ahí uno ve responsabilidad y cae en lo que se llama la responsabilidad, que en ese incumplimiento tengo que mirar básicamente, es decir, existen leyes, voy a dejar de compartir así se me queda más claro. Existen leyes que van a regular nuestra conducta, como son las leyes éticas y las leyes profesionales, pero también existen cuestiones que tienen que ver con lo civil, que fueron las 2 cuestiones que abordamos, y también tiene que ver cuestiones con lo penal, que es lo que tenemos que abordar, es decir, que es lo que en principio tenemos que desarrollar o que vamos a desarrollar la próxima clase. Vamos a hacer ahora, yo voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la responsabilidad penal y después dejo abierto para la próxima clase el abordaje completo. ¿Por qué? Porque como les decía al principio, cuando uno mira la responsabilidad penal que tiene el contador público,
tiene que ver, bueno, analizará desde el principio al fin del Código Penal y sus leyes complementarias cuando se menciona al contador público. En la persona, si en algún lado encontramos que diga contador público, o en las acciones que nosotros hacemos, en alguna incumbencia que nosotros hacemos. Es decir, difícilmente vamos a encontrar la palabra contador público en el Código Penal. Sí vamos a encontrar delitos que están tipificados taxativamente en el Código Penal que tienen que ver con nosotros. El Código Penal habla del balance falso, y el balance falso, no hay muchas profesiones que hagan el balance falso. Un balance, y lo hace el contador. Es decir, no nos menciona, no dice la palabra contador público, pero la incumbencia es la nuestra. ¿Está bien? Lo que decía Javier, ahí me está hablando del objeto, no del sujeto. El objeto es el balance falso. Después lo vamos a ver bien, ese artículo, seguramente se vio en auditoría, ese artículo 300, inciso C del Código Penal, balance falso. Bueno, vamos a analizarlo en profundidad a ver qué dice. Y vamos a analizar en profundidad cuándo nos nombran a nosotros, repito, al objeto o al sujeto. Y también vamos a ver que desde el punto de vista penal hay delitos que tienen que ver con nuestra incumbencia propia y también lo que llamamos delitos comunes. Es decir, ¿el contador puede estafar? Sí. Si yo digo que soy auditor, me contratan en la auditoría, un año hago la auditoría, el segundo año hago la auditoría, al tercer año no hago nada, y cuando llegue la hora de hacer el informe pongo que presenta razonablemente, igual que el año pasado, y estoy estafando a mi cliente. Lo estoy estafando, con la intención de estafarlo, no es que fui negligente y se me pasó el año y no hice el informe, no. O sea, tuviste la intención de no trabajar, estás estafando a tu cliente. ¿La estafa es un delito propio del contador público? No, es un delito común. Es decir, cualquier profesión, cualquier ciudadano no puede estafar. Son lo que se llamamos delitos comunes. Después tenemos los delitos que compartimos con otras profesiones, como por ejemplo el secreto profesional. Es un deber que nos impone la profesión, a nosotros nuestro código de ética, porque lo vimos, está en el código de ética, el secreto profesional, pero también está tipificado en nuestro código penal. Ahora, ¿es de toda la sociedad, como la estafa? No, son delitos comunes que se reducen a los profesionales, al psicólogo, al contador, al doctor, a los médicos. Es decir, esa confidencialidad que tiene el cliente con nosotros, bueno, yo tengo que respetarla. No puedo divulgar la información que sé de mi cliente. No solo porque me pueden amonestar, suspender, cancelar la matrícula, sino que puedo ir preso, porque así lo establece el Código Penal. Eso también tiene que ver con la responsabilidad penal. Y después tenemos ahí un conflicto, en nuestra profesión en particular tenemos un conflicto de un desajuste, un desacuerdo de la propia normativa. Es decir, a esta altura todos han cursado auditoría. Cuando uno habla de responsabilidad frente al lavado de activos, que lo vamos a ver en la próxima clase, bueno, si alguno no sabe esto, me lo dice y lo aclaramos un poco más, o directamente lo dejamos para la próxima clase, te digo, pero digo, el contador público, actuando como auditor externo o síndico societario, tiene la obligación, por ley, la obligación legal, porque hay una ley de lavado de activos, que forma parte del Código Penal. Porque esa ley de lavado de activos complementa al Código Penal. No es una ley que cualquiera, no, es una ley que complementa al Código Penal. Es una norma penal, que me dice que cualquier información sospechosa que encuentre de mi cliente, repito, actuando como auditor, se la tengo que informar a un organismo de contralor, que en este caso es la UIF. Pero por otro lado, el mismo Código Penal me dice el secreto profesional. No divulgue la información que tenga.
¿Se entiende que va en contraposición lo que me dice la ley de lavado activo con lo que me dice el Código Penal? ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, esta situación la resuelve nuestro Código de Ética. Agarremos nuestro Código de Ética, miremos qué dice cuando habla del secreto profesional, que nos prohíbe divulgar la información del cliente, pero nos da ciertas excepciones donde podemos divulgar esa información que tenemos del cliente. Bueno, una de esas excepciones es cuando hay un imperativo legal. Es decir, cuando hay una ley que me diga, che, contame lo que hace tu cliente, ahí no debería tener problemas desde el punto de vista penal. Será análisis de la clase que viene. ¿Qué significa esto del informe de la operación sospechosa? ¿Qué es una operación sospechosa? Si está bien, si está mal, si el contador está preparado para detectar operaciones sospechosas. Digo, cuestión y aparte. Volviendo, ¿es un delito propio del contador público el secreto profesional? No, pero tampoco es un delito general. No cualquiera puede caer en secreto profesional. Aquel que no es profesional no lo tiene, o aquellas profesiones que no lo tienen impuesto a través de su código de ética. Nosotros tenemos ese encargo, tenemos esa responsabilidad. ¿Sí? Y sobre todo en aquellas profesiones donde, como decía Javier, la sociedad confía en nosotros porque deposita nuestra confianza de administrar patrimonio, liquidar impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, sí o sí tiene que haber leyes que nos regulen. En el qué pasa si, volvemos como terminamos como arrancamos. ¿Qué pasa si no cumplo? ¿Qué pasa si no cumplo lo que dice el Código Civil? Tengo que resarcir el daño. Disculpame, Ramiro, una cuestión que me había quedado en el tintero es que a veces uno trata de meter nuestra actividad en un contrato específico, lo que llaman contratos nominados, y eso a veces puede ser un corset que nos juegue en contra. En general, ¿no? Estoy hablando en general, los contratos de locación de obra lo que buscan es un resultado, ¿no? Puede ser un dictamen profesional, un edificio, una plaza, una cosa, un producto, por así decirlo. Entonces, generalmente lo que se hace es abonar esos honorarios por lo que se llama comúnmente método de avance de obra. Alguien dice, o se pone en acuerdo y dice, mira, la obra llegó hasta acá, pagame hasta acá. Otros contratos, lo que son comúnmente llamados locaciones de servicio, lo que hacen es valorar un esfuerzo, no un resultado, sino un esfuerzo periódico para decir, bueno, mira, yo te pago para que vos periódicamente, mes a mes, quincena a quincena, me prestes este servicio. El problema se da en que cuando existe la confusión de que ese servicio que nosotros brindamos, por derivación, nos lleva a un resultado y se termina convirtiendo en una obra. Entonces, cuando, como dicen algunos, uno conoce a la gente cuando se pelea, ¿no? Uno conoce a la pareja o al novio o a la novia cuando se pelea, porque cuando está todo bien, nos surgen esos inconvenientes. Bueno, con los clientes hay una relación donde cuando está todo bien no hay problema, pero cuando las cosas se empiezan a picar, se empiezan a buscar formas para decir, no, mira, yo no te voy a pagar porque vos no cumpliste. Bueno, ¿qué es lo que tenía que cumplir yo? ¿Un servicio o una obra? Y entonces a veces se provoca la ruptura en el medio del contrato y alguien no quiere pagar. ¿Por qué no te voy a pagar? Porque a vos te eché en noviembre y el balance termina en diciembre, entonces yo no te pago nada. Sí, pero yo te hice los asientos contables, sí, pero no me diste el balance. Entonces, a veces es bueno separar que uno tiene múltiples relaciones con los clientes y con otros profesionales, de decir, mira, la parte de liquidación de sueldos es una alocación de servicios que va a variar en relación a la cantidad de empleados que vos tengas y a la cantidad de convenios. El servicio de contabilidad periódica y liquidación impositiva es un contrato de locación de servicios que va a tener en cuenta la complejidad y la magnitud de las tareas, como dice la resolución 3331. Y lo que es la emisión de estados contables con certificación o con opinión profesional de auditoría es un contrato de locación de obra, ¿no? Que se va a abonar en
2 o 3 cuotas a partir de que se empiezan las tareas posteriores al cierre. Entonces, ¿eso qué me permite a mí? Me permite a mí avanzar o retroceder en mi responsabilidad y poder decidir, yo también como contador, hasta dónde yo puedo brindar los servicios. Porque cuando el cliente no me proporciona a mí los medios para que yo pueda concluir con el objeto del contrato, se produce una situación tensa donde yo quiero llegar a los haciendo chapucerías para hacer algo que el cliente no quiere que haga. Si el cliente no me dice, no me da el título de propiedad del terreno que compró para hacer la declaración jurada de bienes personales, si no me da los extractos bancarios y yo voy por otro lado para buscar los saldos en la página de la FIP y no me dice si vendió o no vendió el auto, entonces yo voy a la página de ARBA para ver si sigue liquidando la patente, evidentemente yo lo que estoy haciendo es equivocadamente a veces forzar una situación para no cumplir, y tal vez quien no quiere cumplir es el cliente. Entonces, por el solo hecho de cumplir con el contrato, ganarme el derecho a cobrar los honorarios, puedo terminar haciendo una mala praxis de mi tarea, porque seguramente si esa persona vendió con boleto y yo digo no, si figura el auto y figura la casa está en el patrimonio, y tal vez el boleto de compra-venta tenga mayor incidencia que lo que dice ARBA y AFIP. Entonces, a veces es importante no forzar la situación y abrir en tantos contratos como tantas relaciones yo tenga, y permitir en algún momento decir, mira, ¿sabes qué? Yo te sigo haciendo los impuestos, te sigo haciendo los sueldos, pero me tengo que bajar de la parte contable y de auditoría porque el departamento interno que vos tenés de facturación o de compras o lo que sea, no me cumple, entonces yo no puedo concluir mi contrato. Deberías buscar otro profesional o resolverlo de manera interna o directamente yo dedicarme a la parte de auditoría. Entonces es lo más sano para la relación profesional y no caer en incumplimientos de algo que uno nunca iba a poder cumplir. Por eso, cuando hablamos de la responsabilidad civil, hablamos de decir, bueno, hasta dónde yo tengo la posibilidad de evitar este tsunami que se me viene encima. Entonces, cuando vos empezás a ver la punta del iceberg, donde el tipo no te pasa los papeles, no quiere colaborar, no te atiende los llamados, directamente hay un signo de que algo está fallando. Entonces, uno puede decir, bueno, vamos a darle la chance de recomponer esta situación o directamente vamos a elegir si nosotros queremos continuar con el cliente. No es una relación unilateral la del cliente con el contador, sino que es bilateral y el contador tiene derecho a bajarse de la relación con el cliente. Y no es que le está soltando la mano ni que lo está dejando a la deriva. Le va advirtiendo de que hay causas que hacen que no se pueda seguir trabajando así. Si a mí me trae una bolsa de consorcio negra los días 15 para que haga IVA, le digo decir, mira, yo no puedo trabajar de esta manera porque no me da el tiempo para procesar y para hacer la tarea bien. Tráeme la bolsa negra, tráemela el día 1 y yo la acomodo, o tráemela en una carpeta el día 10. Pero no me traigas una bolsa negra el día 15 porque no puedo continuar con mi trabajo. Sin vergüenza decirlo. No es que uno está admitiendo que tiene una imposibilidad de hacerlo, sino que directamente no puede cumplir con su contrato y a la larga eso va a traer algún tipo de inconveniente. Por eso, a veces decir, ¿por qué me estás pagando vos? ¿Por un resultado o por un esfuerzo? Por un resultado. Bueno, dame los medios para que yo pueda concluir con el resultado que vos esperás. Ahora, si vos me pagás por el esfuerzo, bueno, mi esfuerzo llegará en la misma medida que viene el esfuerzo de tu otro lado. Bueno, ahí dice Ramiro que pase la asistencia. Algunos ya están mirando por otro lado de la pantalla del partido, ¿no? Están desesperados por ver el partido. No sé si Ramiro quiere agregar algo. Nada más, un poco cerró la idea con esto. Digo, la semana que viene, el jueves de la semana que viene, nos metemos de lleno con lo penal. Y meterse de lleno en lo penal significa hacer un poco lo que nos quedó pendiente, que es esto que le contaba, es decir, analizar qué nos dice nuestro Código Penal respecto al contador público o alguna incumbencia que toca el Código Penal, y hablar de las leyes que complementan el Código Penal, que forman parte del Código Penal. A veces uno se olvida de eso, pero que son el Código Penal, que son básicamente dos leyes, que es la ley de lavado de activos